Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de Préndete, este programa de la Fundación Piensa, del canal Piensa TV, que busca visibilizar experiencias emprendedoras de la región. Hoy nos encontramos junto a Pablo Reyes Arellano, cofundador y director ejecutivo de Plataforma Aurea. Pablo, bienvenido a la Fundación, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Pablo, ingeniero comercial de la Universidad Católica, coach ontológico y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez dentro de un currículum extenso en el mismo rubro. Antes de adentrarnos a lo que es el emprendimiento como tal de Plataforma Aurea, queremos saber un poco de tu historia, cómo eres de la región de toda la vida, cuéntanos un poco y cómo esa experiencia de región te lleva a este emprendimiento. Yo llegué a vivir aquí a primero medio, Yeah. ¿ya? Hasta antes vivía en Santiago y estudié en la Católica de Valparaíso, ingeniería comercial. En la universidad tenía otros intereses, digamos, me gustaba mucho la fotografía y en la universidad armé un estudio de fotografía publicitaria. Y me costó que la universidad me lo reconocieran como práctica en algún minuto, digamos, Claro. porque no era del área. no era del área, ¿ya? Y yo le decía, bueno, esto es un emprendimiento, y claro, iba todos los meses, Claro. ¿Era y un poco fuera de lo común también dedicarse a algo claro, artístico como ingeniero? estaban esperando, de alguna forma se esperaba que nosotros nos fuéramos formando como empleados gerentes Claro. de alguna empresa. Y a partir de eso fue mutando desde que salí de la universidad a pequeños estudios y de ahí decidí abrir una empresa consultora. Perfecto. ¿Qué pasó con la fotografía? ¿Sigue? Sigue en Instagram, pero no sigue como profesión. Perfecto. Después llega a esto que es el tema de la consultoría. No propiamente tal como tu emprendimiento, o partes al tiro como te lanzaste con este proyecto. Mira, partimos desde este estudio, nos empezaron a pedir algunos trabajos relacionados con diseño, algunos clientes que ya teníamos una historia, nos empezaron a pedir prospectar algunas cosas con sus clientes y de ahí fue mutando en una empresa de consultoría de evaluación de proyectos y estudios de mercado inicialmente. Perfecto. Hasta que nos invitan del Estado a participar en la reconversión de los trabajadores portuarios y ahí el programa tenía que ver con que la gente que estaba siendo desplazada del puerto pudiera emprender. Y ahí nos pusimos eso, estoy hablando del año 99, 2000. Y ahí nos pusimos a investigar qué enfoques, qué metodologías habían para propiciar el emprendimiento, para trabajar con emprendedores. Y ahí se me abrió un mundo en relación al tema del emprendimiento, la verdad. Perfecto. Estamos hablando de emprendedores de distintas escalas. Puede ser desde una empresa ya consolidada como un pequeño emprendedor. Sí, mira, agarramos dos vertientes. Por un lado, yo entré a lo que en ese momento era el Club de Emprendedores de Fernando Flores, ¿ya? Que era una instancia como de empresarios fundamentalmente y gente vinculada desde una perspectiva más filosófica, ontológica. Y por otro lado, nos contactamos con una organización alemana que trabajaba en el desarrollo de competencias emprendedoras. Un modelo de competencias que venía de Harvard, en función de unos estudios que había hecho un psicólogo, David McClellan. Y eso después empezamos a ver que esas competencias emprendedoras no solo eran para que la gente emprendiera, sino que eran las core competences de la mayoría de las organizaciones, estaban instaladas ahí. Entonces nos permitió trabajar en desarrollo de competencia emprendedora en las organizaciones, así como focalización de emprendedores. Se podía intervenir grandes empresas también. Sí, claro. Oye, bueno, cuéntanos un poco cómo nace la iniciativa de Plataforma Aurea. Tú junto a algunos amigos siempre pensaron potenciar el emprendimiento acá en la región, a empresas locales. Mira, la plataforma surge de la fusión de dos grupos de consultoras, ¿ya? Esto surge aproximadamente el año 2008, en el que decidimos arrendar juntos un espacio, que era la primera escuela italiana aquí del Paraíso, que está ahí en Avenida Francia. Y arrendamos este espacio y que era para nosotros una plataforma, porque ahí incubábamos proyectos, había una serie de profesionales que estaban incubando sus propios proyectos, y estas dos consultoras venían de mundos distintos, una en el mundo público y una en el mundo privado. Y desde ahí fuimos abriendo la conversación no solo a
al tema del desarrollo de emprendimiento, sino que también viendo cómo detrás del emprendimiento había una cierta conciencia, ¿ya? Y que era necesaria para poder emprender, digamos, porque hemos visto y está lleno de emprendedores que tienen todas las competencias emprendedoras y no tienen ni un rollo en echarse el ecosistema, digamos, y transformarlo en lucas, digamos. Entonces, era como cómo se genera lo que decía Varela, emprendedor solidario, de alguna forma, claro, o sea, como un actor político desde el emprendimiento, creando espacios para la sociedad, creando espacios para la participación, para el desarrollo ecosistémico. Perfecto. Y esa fue un poco la entrada de la consultora. Y nace Plataforma Aurea el 2008, que funciona hasta la actualidad. ¿Cuál es su método de trabajo? ¿Cómo intervienen las empresas? ¿Cómo trabajan? Mira, nosotros en ese recorrido en el que vinculamos de alguna forma emprendimiento con conciencia, empezamos a llegar a distintos mapas que cada vez fueron más complejos, ¿ya? Y empezamos a reconocer los procesos de intervención en organizaciones como procesos de alta complejidad. Ya no bastaba con solo la consultoría o solo el coaching, sino que tenía que ver con las motivaciones, la conciencia, las competencias, los procesos estructurales, la cultura, sobre todo la cultura. Eran procesos que antiguamente no se miraban, o sea, de algún modo Plataforma Aurea establece una mirada como innovadora frente al negocio y a la consultoría. Mira, lo que hemos visto nosotros ahí es que en general la mayoría de las empresas tiene una visión bastante mecanicista de lo que son los aprendizajes de las personas dentro de su organización. Claro. O sea, si lo miramos dentro de lo que es el cuadro de mando integral, tú tenías en la base del cuadro de mando las personas, los aprendizajes que tienen, y la mayoría de las empresas no conocen cómo suceden los procesos de aprendizaje para que se generen las competencias para. Lo que se traduce en que la gerencia de recursos humanos es una gerencia de segundo orden, los presupuestos son, entonces si hay que apretar, cortamos por ahí. Lo que ha generado resultados desde la revolución industrial hasta ahora, y en este momento, dado el tipo de persona que está habitando el mundo, ya no da más, digamos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es se necesita una mirada integral sobre las organizaciones y que tome de base la cultura de cómo está sucediendo lo que sucede dentro. ¿Qué es lo que pasa desde adentro mismo? O sea, claro. De alguna forma, cuando vemos el fenómeno cultural, la mayoría de las veces se considera como los símbolos, la forma de comunicarse, la visión, llegamos y está la visión declarar, los valores, etcétera. Claro. Pero otra cosa es lo que pasa ahí. Otra cosa es la gente conversando entre ellos y de qué conversan, cómo conversan, y esa es la cultura encarnada, digamos. Y sobre eso trabajamos. Perfecto. Y vemos ahí también, si apuntamos en eso, vemos que va a haber un mejor desarrollo de la empresa si atendemos ahí las bases. Mira, en general lo que nosotros hemos visto con los clientes que trabajamos es que se provocan cambios sustanciales. ¿Ya? Primero porque si visualizamos la cultura que existe ahí, podemos ver cuál es la mejor forma de lograr los objetivos dada esa cultura. Pero cada empresa puede tener su propia cultura. Absolutamente. Y en eso también está en reconocer cada empresa como algo único. Sí, claro. Usted, me imagino. Nosotros decimos que es una mirada bastante orgánica sobre el fenómeno vivo de la organización. Y eso es reconocer que cada organización se ha ido desarrollando y ha ido desplegando sus capacidades según cómo ha ido evolucionando. Tiene harto de la mirada evolutiva de fondo. Claro. ¿Cómo evolucionan las organizaciones? ¿De qué a qué evolucionan? O sea, al final no hay un estándar de cómo mirar una empresa, sino que cada una tiene su propia realidad. Nosotros tenemos un cierto estándar de cómo observar el fenómeno organizacional y la intervención es uno a uno. Perfecto. ¿Ya? A veces hay clientes que les cuesta comprender eso. Sí, ¿ya? Y nos dicen, bueno, pero ¿cuál es el producto, el entregable, el diseño? Nosotros decimos, vamos a entrar, vamos a diagnosticar y ahí tenemos que ver juntos, porque resulta que tenéis que estar comprometidos en lo que queréis que suceda. O sea, no podemos tener la respuesta antes, sino no podemos tener la respuesta antes. Un proceso. Y ahí lo que sí hay de background son muchísimos estudios en estructuras de aprendizaje, muchísimos estudios en estructuras evolutivas organizacionales que nos permiten distintas entradas. Hay veces que se nos pide, queremos que el equipo trabaje como un equipo de alto desempeño.
Y tú veis la estructura general y decís, pero esto tiene mal diseñado los incentivos, por lo tanto no podía entrar por las competencias del equipo si es que la estructura no da. Entonces es como vamos entrando por distintos lados para poder lograr Claro, lo que y se es busca. difícil llegar, me imagino, en algún momento, cambiar la estructura de una empresa. Es difícil hacerlo entender a todos que es un proceso que los va a beneficiar. Mira, ahí lo que nosotros hacemos, primero trabajar con los líderes, ¿ya? Tiene que estar, y mientras no esté el convencimiento y no sean ellos capaces de sostener en coherencia el discurso que quieren instalar, porque el discurso del cambio está súper a la mano. Claro. Entonces, pero resulta que otra cosa es cuando yo estoy a cargo de ahí y el cambio me toca a mí. Entonces, cuando no existe esa coherencia, nosotros nos bajamos a la organización. Cuando vemos que el equipo ya es capaz de sostener ese proceso, empezamos un proceso que es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Claro, porque el concepto ya es bien utilizado. Claro, y es En el capaz de momento de sostenerse. hacerlo quizás nos encontramos con un rechazo, quizás, cuando nos toca a nosotros, que es lo que tú decías. Lo que pasa es que todo proceso de cambio tiene algo de dejar de ser lo que he venido siendo para pasar a ser otra cosa. Y ahí aparece el miedo, y cuando aparece el miedo aparecen todas las contracciones humanas, digamos. Sí. Oye, Pablo, ¿por qué? O sea, consultoras existen muchas, pero ¿por qué una empresa necesita una consultora? Tiene harto que ver con los procesos evolutivos organizacionales. De alguna forma, las empresas tienen una forma de hacer las cosas que la van repitiendo y la van modificando de acuerdo a lo que ellos van definiendo como sus desafíos y sus intereses. Y esa forma empieza a ser ciega a sí misma. Perfecto. Entonces, es mucho más evidente para alguien que está afuera ser capaz de ver las zonas ciegas de esa forma particular que alguien que está adentro imbuido en esa forma, sobre todo cuando le resulta. Perfecto, necesitamos una mirada externa muchas veces. Sí, claro. Que al final actúa como una opinión y también intenta llevarlo a un mejor camino. De alguna forma, cuando llaman a una empresa consultora es porque empiezan a sentir una cierta brecha entre lo que está sucediendo y lo que quieren que suceda. Perfecto. Y intentan por un lado, intentan por otro y no les ha dado los resultados. Entonces, es poder mostrar ahí ciertas zonas que, dado la empresa como funciona, va generando al mismo tiempo a veces esas zonas ciegas. Entonces, intervenir sobre eso. Perfecto. ¿Y cómo es la respuesta de los clientes? ¿Cómo le ha ido? Nos va bastante bien, en general. Tenemos clientes de distintas industrias, clientes grandes, la mayoría de distintas industrias. Y en general nuestros clientes son de largo aliento. ¿Ya? O sea, llevamos años trabajando con ellos en procesos largos. Hace, no sé, yo creo que hace unos 6, 7 años decidimos dejar de trabajar en cosas puntuales, no sé, el programa de liderazgo, por ejemplo, de la organización. Cuando veíamos que ese problema de liderazgo a lo mejor trabajar dándole poder a las jefaturas podía generar rollo porque resulta que el de más arriba no estaba preparado para ese poder. Entonces podía terminar generando más sufrimiento que alivio. Y en ese sentido hemos ido generando relaciones ya permanentes con muchos de los clientes. Perfecto. Pablo, te invito a una pausa, unos segundos y después seguimos conversando. Una constante conversación entre Estado, privados y la sociedad civil disminuye la probabilidad de erradicar el poder en un determinado grupo, logrando que cada ciudadano se involucre y sienta más propias las decisiones que directamente no tomará, pero en las que sí influirá al participar activamente en la sociedad. Bueno, estamos de vuelta junto a Pablo Reyes, representando a Plataforma Aurea, una consultora organizacional que nos acompaña hoy día. Tú dices en una entrevista que la evolución sucede en el diálogo entre el cambio y la consolidación. ¿Cómo se trabaja interviniendo una empresa entre esos dos polos, entre lo que es cambio y lo que es consolidación? A ver, en general, de alguna forma, todo proceso de cambio tiene algo que queda y algo que cambia. ¿Ya? En las organizaciones
parte central de abrir la conversación de cambio es mirar primero qué es lo que se quiere conservar, ¿ya? Porque es lo que tú tienes que tener a la vista para cuidar en el proceso de cambio que no se toque. Algo bueno ahí. Sí, claro. O sea, primero reconocer que el recorrido los ha llevado donde los ha llevado por algo. Claro. O sea, hay, de alguna forma se dice, los recursos están en el sistema, digamos. Es ahí donde está la inteligencia que va a ser capaz de llevar a la organización hacia el nuevo estadio. Y por otra parte, cuando los procesos de cambio son descuadrados, se genera demasiado miedo en la organización y las posibilidades de retracción y de trancar ese proceso es muy grande. Evolutivamente, cuando miramos las organizaciones, nosotros miramos los distintos estadios evolutivos por los que ha ido pasando la organización y que tienen que ver con nuevos insights que apalancan la gestión. O sea, no sé, la valoración del orden y de la estructura, la valoración de la estrategia y del logro, la valoración de la escucha de los stakeholders, la integración de procesos, que son distintas lógicas para abordar la organización. En cada una de esas hay algo importante que cuidar. Claro. ¿Ya? Y hay algo importante que quede consolidado para que permita que aparezcan las lógicas siguientes. Perfecto. Oye, Pablo, una pregunta que nos quedó pendiente de la conversación anterior. ¿Cómo ves tú la realidad organizacional de las empresas, primero a nivel nacional y después a nivel local acá en la región de Valparaíso? Mira, nosotros hemos ido generando harta métrica, ¿ya? De los diagnósticos que tenemos y todo eso. Tenemos aproximadamente mapeado cerca de 1000 ejecutivos a nivel de ejecutivos superiores, a nivel nacional. Y si lo miramos desde una perspectiva evolutiva, sus estructuras lógicas para abordar lo que tienen que hacer están puestas en el orden superior y en la estrategia, que son dos lógicas particulares que surgen en la revolución industrial, un poquito antes. Eso, el gran conflicto que tienen en este momento es que no tienen la lógica de la horizontalidad, de la escucha, entonces hay una cierta sensibilidad con las nuevas generaciones y con el entorno que todavía no se han logrado gestionar bien. ¿Ya? Eso sucede tanto a nivel nacional como a nivel local. ¿Ya? Mi impresión es que a nivel local es un poco más duro. ¿Ya? Las empresas son más conservadoras, siguen de alguna forma muchos con la perspectiva del recurso humano como recurso humano, y la verdad que mientras no se observe, digamos, una nueva lógica, con las nuevas generaciones van a empezar a tener choques cada vez más grandes, digamos. O sea, hay que cambiar un paradigma, en resumen. Hay que incorporar uno nuevo. Uno nuevo, claro. Que complejiza la gestión, de todas maneras. O sea, si yo tengo que reconocer, como dice Maturana, que el otro es un legítimo otro, si yo tengo que reconocer eso, una cosa es que yo lo reconozca cognitivamente, otra cosa distinta es que sea capaz de vivirlo, claro, y que lo lleve a la gestión. Cuando metí esa variable en la gestión, se te complejiza la ecuación. Por lo tanto, requiere nuevas capacidades para liderar ese proceso. Y ahí también uno interviene en un... Son nuestras competencias, educativo. claro. Perfecto. Hay que intervenir sobre los procesos, sobre el proceso de conversación, cómo conversa la gente dentro de la organización, pero al final cómo se hay escucha. mucho de eso que ya está, pero falta sacarlo a la luz, o hay que intervenir de raíz. Esa sensibilidad está, porque nos reconocemos como seres Claro. humanos en general. ¿Ya? Otra cosa es que los sistemas de gestión reconozcan eso. Entonces, ¿cómo sucede la participación dentro de la organización? Los sistemas de innovación, ¿cómo son? Escuchamos las ideas de todos, de los clientes, de los proveedores, de los trabajadores, del que barre, del que dirige, o se nos ocurren algunos, los elegidos, que somos los inteligentes de la organización. Hay ciertos paradigmas duros de fondo ahí. Un problema grande es quizás la distancia entre la estructura. Mira, nosotros estamos trabajando ahora con ciertos modelos de gestión que son bastante más evolucionados a lo que uno ve habitualmente, que tienen que ver con autoorganización, que es llevar de alguna forma las ciencias de la complejidad al fenómeno organizacional. Y en ese sentido, si tú miráis la lógica de cómo suceden las cosas y los órdenes naturales, no existen estas pirámides verticales. Yeah. Entonces,
es más fácil que entre nosotros nos pongamos de acuerdo para lograr el objetivo que tenemos que lograr a la forma que a nosotros nos va a salir más fácil que alguien venga de arriba y nos diga esto se hace así y Pero este es el objetivo. es difícil llegar, me imagino, a empresas consolidadas de quizás mucho tiempo, con estructuras que están ya determinadas. Mira, no es fácil en cuanto a que es un proceso que los va a tensionar. Claro. Y nosotros trabajamos con compañías ya estructuradas, con años de estructura, digamos, no sé, en distintos rubros, con sus directivos superiores. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que esto mejora o apalanca las posibilidades de gestión, están dispuestos a meterse en procesos de cambio. Y hay después ejecutivos que están dispuestos a arriesgar el número en pos de la creación de una consolidación cultural que permita un número sustentable, mayor, a largo plazo. Claro. A mayor... Y que a veces pegan el número de mañana. Perfecto. ¿Cuánto tiempo demora una intervención a una empresa, a una organización? ¿O eso es variable? Depende, ¿ya? En general, como yo te decía, lo primero que hacemos es trabajar con el equipo directivo, con el líder del máximo y después con el equipo directivo. Y eso aproximadamente, para que el equipo esté parado para poder sostener ese proceso, debe ser entre 9 meses y un año. ¿Ya? Y un proceso de iteración, no es que desde ahí estemos listos, claro, ya lo hicieron y de ahí en adelante. No, claro, y de ahí es bajar, aprobar, tener las conversaciones, volver al camarín, tener la conversación de camarín y volver a salir. Y es prototipeo permanente, prototipeo organizacional, digamos. Claro, y esto a toda escala de la empresa, o sea, desde los operarios hasta los altos ejecutivos. Claro, lo que va cambiando son las metodologías. ¿Cómo llegamos a esas personas? Cómo se escucha, cómo se levanta. Es distinto trabajar con un equipo chico de 6, 8, 10 personas, claro, que tener que hacer un levantamiento para 2.000 trabajadores. Claro. Por una cosa de restricciones de tiempo, de presupuesto, etcétera, digamos. Entonces tú tienes que ir viendo cuáles son las metodologías en la escala que te permiten recoger lo que estáis buscando. Claro. Oye, Pablo, tú has tenido harta experiencia en temas de liderazgo, emprendimiento. ¿Cómo ves el escenario regional para el emprendimiento? ¿Es una buena plataforma para emprender? Yo creo que, a ver, por un lado, el emprendimiento sucede en ciertos ecosistemas, ¿ya? Voy a dejar afuera lo que es emprendimiento de subsistencia, digamos, porque es una realidad distinta. Claro. ¿Ya? Hay ciertos... El modelo Silicon Valley, ni siquiera los norteamericanos han sido capaces de replicarlo en otro lado, ¿ya? Entonces, hay que ver cuál es la configuración de ese sistema que permita que aparezcan cierto tipo de emprendimientos. Aquí en la región hay muchísimo talento, hay muchísima investigación, hay centros como el Instituto de Sistemas Complejos, digamos, a nivel global, digamos, con importancia grande. Y hay un interés del Estado de propiciar eso. Todo eso todavía no está lo suficientemente bien articulado para que eso pueda suceder. ¿Pero ¿ya? ¿Se ve que algo viene? Si es que yo creo que podría venir algo, ¿ya? Si es que se trabaja sobre las relaciones de confianza que existen entre los distintos actores. O sea, es fundamental el proceso de confianza entre los actores para que eso suceda. O sea, mientras sigan siendo silos, la academia, la investigación, las empresas... como que se manden señales de vez en cuando, pero no exista esta interacción y esta mezcla, va a seguir sucediendo espontáneamente como sucede, digamos. Si se quiere propiciar, se necesita propiciar ahí en la base. Claro, tú hablas de la confianza, que hoy día es un tema a nivel país, a nivel organizacional también. ¿Cómo ves tú, viendo la región o el país como una empresa, por dónde habría que partir para un poco contrarrestar esta crisis de confianza que existe? Yo escribí un libro hace poco, lo sacamos a principios de año, junto con un colega que en este momento es el country manager de Nercy, que se llama La Nueva Elite. ¿Ya? Y la Nueva Elite tiene que ver con la renovación de las élites en todo ámbito. ¿Ya? Porque lo que estamos viendo ahora como fenómeno de desconfianza generalizado, que no solo en Chile, es bastante global, pero generalizado, es gente diciendo ya no creemos en las lógicas que se han venido aplicando hasta ahora, pero también al mismo tiempo no tenemos muy claro cuáles son las lógicas en las que sí creemos. Entonces, parte en innovación, una de las cosas que tú tienes que trabajar son sobre los quick wins, ¿ya?
se necesita empezar a generar nuevos insights, nuevos logros de confianza, aunque sean chicos, aunque sean marginales, de una organización que permitan ir retejiendo este sistema. No va a suceder porque alguien diga tenemos que recuperar la confianza. Todos hablan de la confianza como si fuera un jarrón, digamos, que se perdió, se encontró, se quebró, ¿ya? Se quebró la confianza. Como pegotearla no va a suceder, ¿ya? Hay un devenir, hay una forma de relacionarse que ha ido dañando la confianza, en todo ámbito. Frente a ese tema, ¿qué crees tú que lleva a la pérdida de confianza? Por un lado, evidencia de malas prácticas en muchos ámbitos. Me imagino, o sea, esto estamos viéndolo a nivel global, pero me imagino que esto pasa también en la empresa. Mira, lo que pasa es que cuando tú miras las estructuras evolutivas de pensamiento que hay detrás, es el emergente de una cierta lógica operando. La lógica del beneficio a corto plazo, la lógica del logro individual por sobre la consideración del ecosistema. Claro. Entonces, lo que ha ido sucediendo es que el que encuentra la oportunidad la aprovecha, ¿ya? Y el que ve por dónde puede doblarle la mano al sistema, se la dobla. Entonces, hay muchos que están jugando en el borde de lo que sí, lo que no, lo ético, lo no ético, para poder sacar partido del sistema. Claro, pero hablamos de un sacar partido en lo individual también. En lo individual, claro. Y ese impulso, las nuevas generaciones tienen una conciencia más colectiva que individual, de alguna forma. Hay conciencia global, tenemos participación en las redes que me permite ver lo que está sucediendo en distintos lados, quiero participar. Mayor opinión. Hay más opinión. Claro. Por otro lado, hay un mundo en las redes sociales que aparece la gente opinando, digamos, sin todavía entrar a la acción. Claro. Entonces se llena de banderas de Francia, o se llena según el evento que suceda, pero de ahí a que la gente salga a mover es otro camino. Claro. Y eso está empezando a suceder. Entonces, de alguna forma, para poder retejer esta confianza, para poder trabajar sobre eso, hay que mirar cuáles son los paradigmas de base que hemos tenido. Y de alguna forma, el paradigma newtoniano de acción y reacción y Descartes como pienso luego existo ya está en su borde. La ciencia lo ha demostrado hace mucho rato, pero seguimos operando así, instruyendo a los niños de una cierta forma, haciendo empresas de una cierta forma. Hay que empezar a atreverse a explorar otras cosas. Con nuevas metodologías. Pero en ese sentido, ¿las nuevas generaciones vienen ya con algo distinto, crees tú? Y está sucediendo el choque cultural en este momento. O sea, yo lo veo, yo soy profesor de posgrado en la Adolfo Ibáñez. O sea, hay algunos, no sé, hay algunos magísteres que son ejecutivos y hay algunos que son los que vienen de la carrera y siguen el magíster. Hay alumnos que están dispuestos a pasar 6 meses en un proceso de selección, llegan a la empresa, están 2 días y dicen, no, esta cosa no es para mí, y se van. Y eso a la empresa les está pegando porque no saben ni leerlo. Y ahí entonces hay un recambio general. En algún minuto ellos van a ser los gerentes de las nuevas empresas. Entonces, o se acomodan a las estructuras anteriores para poder seguir como venía la cosa, o las empresas van a empezar a tener que cambiar. Ay, qué increíble. Tú que estás también sumergido en el ámbito de la academia y con muchos jóvenes, desde una mirada regional, ¿qué opinas de lo que nosotros denominamos fuga de talento? Hoy día nos encontramos con Valparaíso, que hablamos que es un ecosistema propicio para el emprendimiento, pero aún así Santiago sigue siendo una fuerza centrípeta muy fuerte, donde los grandes talentos regionales o quienes podrían llegar a desarrollar esta región se van a Santiago. Yo creo que eso es una pena, la verdad. Creo que obedece a un modelo centralizado que hemos generado como desarrollo a nivel país, ¿ya? En que las grandes decisiones se toman en Santiago. También obedece a una masa crítica, o sea, Santiago es 6, 7 veces más grande que cualquier ciudad de Chile. Por lo tanto, el mercado, dado que estamos en una lógica de mercado, va a tender a concentrar ahí porque ahí están los clientes, ¿ya? Y creo que ahí hay un desafío para los empresarios locales, porque se está generando conocimiento, se está generando talento, se está propiciando el talento, y eso no junta con cierto conservadurismo que puede existir en las empresas, digamos, porque van a ser ellos los que van a contratar el talento que se está yendo. Entonces, como aún cuando tenemos una región que es universitaria, sí, claro, donde año a año salen profesionales que no estamos logrando acoger en nuestro mismo territorio. Claro, lo que pasa es que, ¿por qué se está yendo la gente? Porque hay más oportunidades en Santiago, porque hay mejores sueldos en Santiago. ¿Y quiénes son los que están poniendo las oportunidades?
porque se van a otra empresa, no es que se, no es Claro. que se vayan a una cosa que aquí no existe. Entonces las empresas de acá no están contratando el talento que se está generando acá y están dejando que se vaya. En ese sentido hay una responsabilidad también Sí, claro. del empresariado local. Y ahí aparecen los paradigmas de nuevo. Claro. Oye, Pablo, queremos agradecerte tu tiempo, tu presencia acá en nuestro programa, en la Muchas Fundación gracias. Piensa. Gracias a ti. Y muchas gracias por tus palabras y tu testimonio. Gracias a todos a ti. ustedes que nos están viendo desde su casa, los dejamos invitados para un próximo capítulo la próxima semana. Muchas gracias a todos.